Realizamos la presentación de Más Memorias, la revista académica del lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social. La revista es un espacio de diálogo, reflexión y debate, y a la vez es una publicación especializada en estudios de memoria, el periodo de violencia y posconflicto. Más Memorias representa un importante esfuerzo del LUM por articular la investigación y la difusión de sus resultados. Para esta presentación contamos con una distinguida mesa de honor con integrantes especialistas en el tema que junto al Ministerio de Cultura han hecho posible la publicación de la revista. En primer lugar, para comenzar, contamos con las palabras de Mariela Noriega Alegría, directora del lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social, a quien recibimos a continuación. Buenas noches y bienvenidos al lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social. Es muy grato para mí darles la bienvenida a este evento que marca el inicio de un nuevo puente entre esta institución y la sociedad peruana. Hoy presentamos el primer número de la revista Más Memorias, iniciativa académica de difusión y promoción de la investigación que respalda nuestro compromiso con la producción de conocimiento en temas de memoria, así como con la comunidad de investigadores, estudiantes, defensores de derechos humanos y todo aquel que esté interesado en conocer y comprender mejor los procesos sociales relacionados con el periodo de violencia 1980-2000. Para esta presentación contamos además con la presencia del Ministro de Cultura, Alejandro Neira, y de académicos e investigadores que han estado estrechamente vinculados a la gestación de esta revista. Me refiero a la antropóloga María Eugenia Ulfe, al historiador Nelson Pereira, al sociólogo Félix Reategui y a la educadora María Teresa Grillo. A ellos mi agradecimiento por su disposición a estar aquí y por el apoyo que han brindado para concretar este primer número. Detrás de la publicación de esta revista yace el esfuerzo de personas y voluntades que confluyeron en las distintas etapas de su creación. ¿Cómo no reconocer la iniciativa y respaldo de Guillermo Nugent, anterior director del LUM, en cuya gestión tomó forma y se echó a andar esta iniciativa? El aporte de Álvaro Maurial, con quien arrancó la coordinación del proceso editorial que desembocó en este primer número de Más Memorias, y la revisión detallada y precisa de María Teresa Grillo, cuyo trabajo aseguró la adecuada presentación y contenidos de la misma. La labor de Manuel Fernández, miembro permanente del equipo de nuestra institución, quien estuvo a cargo del diseño y la diagramación, y la dedicación de Julio Abanto y María Elena Príncipe, quienes lideran el Centro de Documentación e Investigación del LUM y desde donde surgió y se sostuvo y se coordinó la elaboración de esta revista. Y evidentemente también a todo el equipo del LUM que ha estado apoyando, digamos, en el desarrollo y afinando los últimos detalles para que esta finalmente revista naciera, ¿no? Tuviera lugar. Finalmente quisiera mencionar que con Más Memorias el LUM busca posicionarse como una institución referente en estudios de memoria en América Latina que convoque además la producción académica de las diferentes regiones del país y de jóvenes investigadores que se interesen en los problemas actuales de nuestra sociedad. Tarea importante que el LUM tiene a cargo. Muchas gracias. A continuación tenemos las palabras del señor Ministro de Cultura, Alejandro Neira. Gracias. Muy buenas noches a Mariela Noriega, en especial como directora encargada del lugar de la memoria, de tolerancia y la inclusión social, especialmente a los presentadores que han venido aquí y a varios de los que han colaborado con esta revista. Cuando me dijeron que se iba a lanzar esta revista, no dudé ni un instante en venir a este lugar, porque así como este lugar se construyó y es ahora, creo, un espacio de reflexión en torno a la memoria, en torno a esas décadas de la violencia política que nos afectaron tanto como país y que siguen afectando a nuestra propia memoria y a nuestro reconocimiento como peruanos. Creo que las letras, yo que provengo de ellas, digamos, como escritor, son también un espacio de reflexión importante y
y que quedan siempre como una forma de expresión cuidadosa sobre lo que somos, sobre lo que pensamos, sobre lo que vivimos. Y lo que he encontrado en esta revista, que es lo que yo voy a hacer apenas unos apuntes, traje muy aplicado yo mi machote, porque de verdad que sí me interesaba mucho conocer el contenido de lo que se dice, no solamente porque es un esfuerzo además peruano, sino porque es un esfuerzo único en América Latina de reflexión sobre la memoria. Y Más Memorias trae efectivamente más memorias. Trae, digamos, simbólicamente, además, una dedicatoria que es la dedicatoria a Mamá Angélica, que es el nombre de la sala en la cual estamos. Y asimismo, a mí, bueno, me ha hecho aprender muchas cosas con relación a diferentes temas vinculados a la memoria. Yo, sobre todo, me puse a pensar en la carga, no desde el punto de vista académico, sino en la carga simbólica de cada uno de los textos, porque además la revista, la verán, tiene temas de derechos humanos, pero tiene temas digamos, que tienen que ver con las muestras que se han presentado aquí, y una que tiene por título Arte y Memoria, que creo que es para alguien que viene y que de alguna manera busca reflexionar sobre esa época de la violencia política en el Perú y el conflicto armado interno. Me ha dado mucho que pensar. En este caso, el artículo que me llamó más la atención es sobre la vinculación entre el rock y el terrorismo, en un artículo de Fabiola Basso que se llama Desencuentros durante tiempos violentos, el rock subterráneo y la ultraizquierda samarquina en los 80, y sobre una vinculación violenta entre la gente que hacía el rock y el terrorismo. Y otra que es de Rainer Ulle, que es ¿Qué nos hacen y qué hacemos con las imágenes de violencia?, que es mucho más reflexivo y más teórico con relación a las imágenes y que es parte de la existencia de este espacio, creo, del lugar de la memoria. Hay tres textos que me atrajeron muchísimo, que son el de José Ramos López, que es Entre heridas y huellas el dolor crece, el de Nori Cóndor y Nelson Pereira, que está aquí y seguramente va a poder explicarnos más, que sobre curanderos, canras y condenados en el tiempo de la violencia, sobre la representación de una desaparición en Ayacucho que es entre lírico y digamos, y reflexivo sobre lo que significó la desaparición de una persona o lo que implicaba la desaparición para una familia en Ayacucho. Y el de José Julio Montalvo Cifuentes, porque además tiene que ver con una muestra que se va a presentar próximamente en LUM, que tiene que ver con crímenes de odio durante el conflicto armado interno en el Perú. Y podría comentarles todos, pero creo que hay una reflexión final que venía conversando justamente con Ignacio López Soria, que se incluye al final, que es de él, y que tiene que ver con la reconciliación, con el reconocimiento y la redistribución. Yo apenas anoté un par de ideas que me parecen fundamentales para pensar por qué estamos aquí, para pensar cuál es la importancia de esta revista, cuál es la importancia de este espacio. Una verdadera reconciliación en nuestra sociedad debería comenzar por el reconocimiento de la diversidad étnica, lingüística, cultural, territorial, en el sentido de tomar conocimiento de ella y muy especialmente de valorarla, de considerarla una ventaja, una oportunidad, en el sentido del kairos griego, de enriquecimiento mutuo y de gozo. Deberíamos cuidar con esmero esa diversidad, procurando que despliegue todas sus potencialidades en una interrelación digna y por tanto justa, enriquecedora y gozosa entre sus componentes. La reconciliación que aquí se propone tiene que ver con problemas estructurales que nos vienen de antiguo y precisamente por ello no se agotan en el perdón por abusos recientes de la violencia ni, lo que es más importante, en el reconocimiento del derecho a la diferencia. Se refiere, además y no lateralmente, a la producción y distribución de los bienes sociales y por tanto ni es ni puede ser ajena a la justicia. Esta semana es además, el día de mañana se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna. A esto se refiere este pin que llevo aquí, y hemos tenido una serie de actividades en el Ministerio de Cultura
desarrolladas por el Viceministerio de Interculturalidad, la Dirección de Pueblos Indígenas y la Dirección de Lenguas Indígenas. Y parte de la reflexión que tuvimos el día de hoy en un foro, que es el primer foro que hemos tenido con relación a la Política Nacional de Lenguas Indígenas y Originarias que se promulgó o se dio a conocer el 9 de agosto del año pasado, es esta la primera vez que hemos podido discutir sobre la necesidad de contar con políticas con relación a lenguas originarias y a lenguas indígenas. Y sobre la necesidad de que hoy, en el siglo XXI, pese a que pareciera que la tecnología hace que todos estemos más conectados, todavía hay muchos lugares en los cuales no solamente hay mayor proporción de gente que habla otras lenguas, sino que los servicios básicos que uno da por descontado viviendo en Lima y hablando castellano, todavía no llegan en la lengua materna de esas personas, de esos hermanos peruanos que son de comunidades de pueblos indígenas que hablan otras lenguas y a los cuales desde el Ministerio de Cultura buscamos, junto con otras instituciones de gobierno, con gobiernos regionales como el gobierno de Apurímac, con el que venimos trabajando, tratar de que los servicios lleguen a esas personas en la lengua en la cual crecieron y que es su lengua materna. En el siglo XXI en el Perú todavía faltan muchas cosas. Espacios como este nos deben hacer pensar en qué es lo que nos toca hacer todavía como nación, qué es lo que nos toca hacer para que el Perú sea no solamente, como en este texto de Ignacio López Oria, un país más reconciliado, sino también un país en el que nos reconozcamos todos como peruanos y que todos encontremos los mismos derechos que, como les digo, a veces damos por sentados y que no llegan a todas las personas en todo el país. Esta revista, creo que yo, para todos ustedes, que espero puedan tenerla, nos hace sobre todo reflexionar sobre eso, reflexionar sobre la época que vivimos, pero sobre todo lo que queremos hacer y ser como país. La cultura es algo que nos une, la cultura es algo que nos identifica, pero si no nos conocemos bien entre peruanos y si no conocemos bien la historia que vivimos, no vamos a poder seguir desarrollándonos. Así que yo felicito al equipo del LUM, ya Mariela ha dado los agradecimientos, es un proyecto que además ha tenido continuidad, que nació cuando Guillermo Nungen era director del LUM, ha tenido continuidad con el equipo de trabajo que está ahora. Ha habido un trabajo no solamente académico, sino un riguroso trabajo para revisar el material que ahora seguramente la doctora Grillo nos va a comentar, pero yo quisiera sobre todo llamarlos a que sigan viniendo a este lugar de memoria, a este espacio, y que a través de los textos que están aquí reflexionemos siempre sobre el lugar de la memoria y sobre el rol que tenemos como peruanos y que nos cabe para ser una verdadera nación y un verdadero Estado en el siglo XXI. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Como comentábamos, tenemos una distinguida mesa que va a comentar la revista. En primer lugar, contamos con María Eugenia Ulfe. Ella es antropóloga por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Recibió su maestría en Artes de África, Oceanía y África de la Universidad de East Anglia en Inglaterra y el doctorado en Ciencias Humanas en Antropología por la Universidad George Washington de Estados Unidos. Trabaja temas de memoria y violencia, arte, performance y representación. Es directora de la maestría en Antropología y de la maestría en Antropología Visual de la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y es coordinadora del Grupo de Investigación Interdisciplinario en Memoria y Democracia. Asimismo, es profesora honoraria de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Con ustedes, María Eugenia Ulfe. Buenas noches. Deseo comenzar agradeciendo la invitación a formar parte del comité editorial de esta revista y acompañar a Félix, a María Teresa,
a Nelson, a Julio en la presentación de este primer número. Agradezco también a María Elena y a Julio por la gentil invitación para estar con ustedes esta noche en el LUM. Saludo a la directora encargada del lugar de la memoria y al ministro de Cultura. Mucho se ha escrito y dicho sobre memoria. Sus pulsiones nunca han sido tan latentes como en los últimos meses. Desde el trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, se situó el debate de memoria en el terreno cultural, que se erigió como el espacio de disputa y negociación. Desde ahí el arte, el trabajo académico, la reflexión crítica propuesta desde el cine y el cine documental, por ejemplo, mostraron los rasgos, los contenidos y los afectos de esta memoria. Aquí el recuerdo emerge como una práctica cultural importante, que dará voz y se alzará en la propia corporalidad del sujeto, en aquello que es difícil articular en una narración. Pero en los últimos meses estos debates por la memoria han tomado otros matices, texturas, derroteros y también interlocutores. Hoy el debate sobre memoria lo trae consigo el gobierno, el Congreso y sus propios voceros. Nos vemos enfrentados con relatos cargados de hechos inexistentes o tergiversados, de voces que buscan manipular y establecer una sola verdad de las cosas. Al mismo tiempo que tenemos este contexto de abusos de memoria, también lo tenemos plagado de negaciones y negacionismos, de intentos de silenciamiento que van desde el arte hasta los testimonios. Ya algunos autores han estudiado cómo los gobiernos comienzan su propia transformación autoritaria cuando buscan silenciar la historia y contar de otra forma la manera como se configura el recuerdo. Por ello, es doblemente importante estar aquí, presentando el primer número de la revista Más Memorias. Primero, porque nace del seno del Estado, como una manera de apostar por la investigación seria sobre nuestro periodo más sangriento de la historia republicana, para desde ahí comprender lo sucedido. Y segundo, porque desde el título, esta es una revista que busca más bien mostrar que la memoria es la opción por lo múltiple y por lo sensible, por conmover y por subvertir el orden de las cosas asumidas como dadas o las verdades establecidas como únicas. No en vano, este primer número está dedicado a la memoria de la señora Angélica Mendoza de Arcaza, la querida Mamá Angélica, cuyo ejemplo de perseverancia y lucha por la justicia y la verdad siempre debe guiarnos en la búsqueda por nuestros desaparecidos. Desde el Estado podemos notar que hay varias iniciativas que acogen las recomendaciones dejadas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Tenemos el Programa Integral de Reparaciones, la reciente Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que está tomando la forma de un programa, el lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social. De otro lado, tenemos los espacios de los juzgados, donde se debaten la culpabilidad o no de perpetradores. Avanzamos en algunas líneas y retrocedemos gruesamente en otras, y no logramos articular una política nacional de memoria. En el declarado año del diálogo y la reconciliación nacional, deberíamos reflexionar también sobre lo que se ha hecho y lo mucho que falta aún por hacer sobre este tema en materia de educación, de reparaciones y de restauración de relaciones entre el Estado y su sociedad. En ese sentido, cabe resaltar el esfuerzo grande que significa este primer número de la revista Más Memorias, que es editada desde el LUM y que ya implica también situar al lugar de la memoria en este engranaje interesante de políticas y procesos de restitución de relaciones entre Estado y sociedad. En el Cono Sur tenemos pocas revistas que trabajan el tema de memoria y violencia, sea de periodos de conflicto o de dictadura. Por ejemplo, en Argentina está la revista Clepsidra, en Colombia la revista Memoria de la Universidad Javeriana, en Perú el IDEPUC publica la revista también que se llama Memoria. La revista del LUM pasa entonces a erigirse como una contribución académica en los debates y disputas de memoria. Vale señalar, como ya se ha indicado, que este es un proyecto desarrollado durante la gestión del doctor Guillermo Nugent. La propuesta se enmarca en pensar el tema de memoria más allá del conflicto armado interno, y ahí el artículo de Wilton Martínez sobre la muestra temporal que estuvo hace unos meses aquí, donde se retrataba la época del caucho como una memoria dolorosa de nuestros hermanos de la Amazonía. Con la salida de Guillermo, el proyecto se mantuvo bajo la conducción de Álvaro Maurial y seguido de cerca por María Elena Príncipe y Julio Abanto del LUM. La revista está dividida en 3 grandes secciones: temas de derechos humanos, muestras temporales y arte y memoria. Este número contiene artículos de autores diversos. Hay una suerte de diálogo intergeneracional e interdisciplinario situando a la revista
como un espacio que genera a la vez diálogo y reflexión sobre el periodo de violencia que va de 1980 al año 2000 a través de la investigación. En ese sentido, en este número podemos apreciar que hay una combinación rica de autores jóvenes con autores más reconocidos, unos de universidades nacionales de las regiones y otros de Lima y del extranjero. Del mismo modo, autores peruanos y también autores que provienen de otras partes de Latinoamérica. No deseo malograrles el placer de leer, solamente subrayaré algunos puntos que me parecen interesantes. El trabajo del joven antropólogo cristobalino José Ramos nos presenta cómo el dolor se manifiesta como enfermedad en el cuerpo de familiares de víctimas. Su trabajo de campo con las y los miembros de ANFACEP lo ayudan a construir una categoría social como el nanari. Esto es el dolor como la sensación de malestar circunscrita a la corporeidad, como algo que perturba, afecta y exige reacción. Dice el autor, estos son los sentimientos o emociones, la pérdida, el abandono, la soledad, la tristeza, los yaquis, que son los cantos, los nakaris y el duelo. El nanari es a su vez una entidad viviente que irrumpe en la cotidianidad, transforma al sujeto, lo debilita hasta dar con el cometido que debe ser resuelto con la cura mediante lo simbólico. En la misma línea, esto es rescatando los términos quechuas, como comunidades altoandinas ayacuchanas han resuelto referirse y con ello representar al sujeto desaparecido, Nori Cóndor y Nelson Pereira, que está aquí, nos entregan un artículo en el que los vocablos emergen en medio de una serie de conflictos intrafamiliares y de parentesco que no quedaron oscurecidos en el periodo de violencia, sino que más bien fueron utilizados por ambos bandos para confrontar a las familias y hasta las comunidades. Es importante mencionar el estudio de José Julio Montalvo sobre los crímenes de odio ocurridos durante el periodo del conflicto, ya que no eximen a ningún actor armado y más bien nos sitúan en un terreno donde si algo compartían estos distintos grupos armados y hasta los miembros de las Fuerzas Armadas es la propia homofobia. Carmen Rosa Cardosa nos presenta un trabajo desde un lado de la antropología que se conoce poco, que es la antropología forense, que debe implementarse más bien en realidad como parte del programa de búsqueda de personas desaparecidas, un banco genético. Y este es un punto para mí fundamental, porque ayudaría muchísimo en los procesos de identificación de cuerpos. Mariana Chacón y Rafael Barrantes realizan un estudio comparativo entre Perú y Guatemala para entender la complejidad de contar con una ley de búsquedas de personas desaparecidas en el Perú. Mientras los colegas Isaac Gajardo y Macarena Alegría nos muestran un ejemplo sobre cómo se trabaja desde la pedagogía sobre la enseñanza de la dictadura en el caso de un taller documental del Liceo de Aplicación en Chile, y el artículo de Leonor Arteaga sobre el trabajo de la justicia en la manera como se configura la memoria en El Salvador. Me quiero detener en el trabajo presentado por Fabiola Basso sobre el rock subterráneo y la izquierda extrema en la década de 1980. Gracias al estudio de Fabiola y de Shane Green, es que muchos de quienes saltamos y bailamos al ritmo de Narcosis o Leucemia, podemos vernos reflejados en esa juventud atormentada por la violencia y el desencanto. Los testimonios directos y la revisión de publicaciones recogidas por Fabiola sobre este momento revelan mucho de los prejuicios latentes de nuestra sociedad limeña y limeñocéntrica, y cómo también se reprodujeron en las interacciones de estos grupos juveniles. Por último, el número cierra con 2 reseñas de libros, la de Iván Ramírez sobre el libro de Víctor Vich, Poéticas del Duelo, y la de Julio Abanto sobre el libro Memorias del Presente, que reúne los artículos de los ganadores del concurso nacional de ensayos organizado por el UM. Ahora viene la tarea difícil, y es hacer que este número se reproduzca y continúe en esta vorágine que es la política peruana. Gracias. A continuación tenemos las palabras de Félix Reategui. Él es sociólogo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es asesor del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde también se ha desempeñado como director de investigaciones. Asimismo, fue director del comité editorial y responsable del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Es asociado senior del programa de Verdad y Justicia
del Centro Internacional para la Justicia Transicional. Con ustedes, Félix Reatey. Buenas noches. Empiezo agradeciendo, como es natural, a los organizadores de esta actividad y a los responsables de la revista Más Memorias por haberme invitado a participar en esta mesa de presentación, algo que es doblemente agradable, además por el hecho de que antes también fui invitado a formar parte del consejo editorial de la revista. Yo quisiera empezar llamándoles la atención sobre lo altamente significativo que es que se publique y que se presente esta revista en este momento particular. Y por este momento particular me refiero a estas semanas, el mes previo y los meses que vienen, en los cuales la memoria, la práctica de la memoria, la lucha por la memoria, se encuentra en una situación particularmente difícil, diría, exagerando un poco, en una situación más difícil de la que ha enfrentado en los 15 años que han transcurrido desde que se lanzó el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la presencia y la tolerancia y el interés en la memoria en el Perú desde entonces ha atravesado diversas fases, desde aquel momento hacia agosto del año 2003, cuando fue presentado el informe final, y hubo una recepción moderadamente favorable a la propuesta de memoria de esa comisión, momento que después fue sucedido por un periodo de indiferencia y que a su vez fue sucedido por un momento de franca hostilidad. Desde hace algunos años, podríamos situarnos hacia los años 2007, 2008 en adelante, todo aquello que se refiera al cultivo crítico de la memoria y a su exposición pública se encuentra bajo sospecha por parte de algunos de los poderes establecidos. Y sin embargo, quiero decir que la hostilidad a la memoria, franca, directa, expresa, manifiesta y ubicable, es todavía menos nociva, menos peligrosa que el secuestro del lenguaje de la memoria y su distorsión, que es aproximadamente la fase en la cual estamos entrando últimamente. El hecho de que desde la cúspide del poder público se haya tomado el lenguaje de la memoria y términos asociados como el de reconciliación para validar una burla a las víctimas, el hecho de que este se ha llamado el año de reconciliación como una forma de poner un disfraz a el pacto de impunidad en favor de Alberto Fujimori, el hecho de que la primera ministra al día siguiente de ese pacto haya tirado a las víctimas 30 millones de soles en un gesto que solo cabe calificar de soez, significa que la práctica de la memoria hoy es más necesaria que nunca, porque nada socava más a una actitud y a una necesidad moral como es la memoria que el hecho de que ésta ahora aparezca disfrazada, despojada de todo sentido moral y eviscerada para ser instrumentada como más bien una estrategia o una estratagema política. Y entonces resulta doblemente importante que aparezca, como lo ha hecho notar Makena Ulfe, desde una agencia misma del Estado, una revista como esta,
que es un esfuerzo sincero, un esfuerzo valiente y un esfuerzo inteligente por mantener adelante desde el Estado la práctica de la memoria, y el hecho de que eso ocurra, además, también implica una luz de esperanza, porque nos hace pensar que, después de todo, el Estado peruano puede distinguirse de lo que es la política de gobierno de algunas autoridades en particular. Se ha dicho muchas veces que una de las marcas definitorias del subdesarrollo es la imposibilidad de distinguir entre partido de gobierno, gobierno y Estado. El hecho de que en estas circunstancias haya todavía agencias del Estado, como el Consejo de Reparaciones, la SEMAN, el LUM y quienes son responsables de esta revista, que se empeñan en un ejercicio honesto en favor de la memoria, nos hace pensar que hay espacio para trabajar por políticas públicas que estén honestamente dirigidas a favorecer los derechos de las víctimas, y es por eso, insisto, que quiero resaltar especialmente la circunstancia de que esta revista se esté presentando ahora. Dicho eso, yo, en lugar de repasar los distintos artículos que vamos a tener el gusto de leer en esta revista, y siempre le digo a Maquena que yo parasito su trabajo, entonces, aprovechándome de que ella ya ha hecho una eficiente referencia a todos los artículos, quiero señalar simplemente que cuando uno revisa la tabla de materias, se da cuenta de que esta revista nos puede hacer pensar en la memoria de una manera integral, distinta y con una potencia analítica que es muy necesaria en nuestro mundo académico y en nuestro mundo público. Me refiero a que, más allá de los autores y los títulos, una visión del índice nos muestra, por un tanto, una cobertura geográfica muy diversa de los problemas de memoria a los cuales nos enfrentamos. Tenemos textos que cultivan la memoria desde la experiencia urbano-costeña, otros que se afincan en la experiencia andina y en particular ayacuchana, y otros que se extienden hacia el territorio amazónico desde una perspectiva muy particular y valiosa a la que me voy a referir hacia el final. Pero no es solamente una diversidad interna la que nos trae la revista, sino que nos trae también algo sumamente necesario para quienes cultivamos esta materia y estas preguntas en el Perú, y es la mirada comparativa internacional. Estamos un poco solos en nuestro debate, a pesar de que hay un ancho y variado mundo afuera, en materia de memoria, justicia, derechos de las víctimas, y es por eso especialmente valioso que en la revista tengamos una mirada hacia, por ejemplo, cómo han avanzado las políticas de búsqueda de personas desaparecidas en Guatemala, hacia la cuestión de cómo es que la verdad ha estado al servicio de la justicia en un contexto tan difícil, tan desafiante y tan violento, además, como el de El Salvador. Y por último, cómo es que las prácticas de la memoria en el aula y en los currículos escolares han tenido y tienen ya una trayectoria bastante robusta en Chile, a una trayectoria a la cual nos serviría mucho mirar con atención. Pero además de esa diversidad geográfica que resalto en el índice, también vale la pena hacer notar la diversidad cronológica, es decir, el arco temporal de la memoria que se cubre en la revista y que va desde una mirada a el momento particular en el cual la violencia armada se desplegaba en nuestro país,
Y es esa una mirada que busca que registrar matices de aquella época. Nunca vamos a terminar de registrar la diversidad y la dureza de la experiencia social bajo la violencia, y entonces hurgar en ella, seguir explorando en ella, como lo hacen algunos artículos de Más Memorias, va a ser siempre enriquecedor. Pero además de mirar a los hechos contemporáneos a la época de la violencia armada, hay otra luz y otra proyección de la memoria que más bien se refiere a cómo lidiar con todo aquello en el presente y en el futuro. Es decir, cuáles son las identidades resultantes, cuáles son las incógnitas pendientes hoy y que tienen su raíz en la experiencia social bajo la violencia armada. Y esas preguntas se abordan en esta revista desde cuestiones relativas a la política pública, como cuando se hurga en el tema de la búsqueda de personas desaparecidas, hasta las cuestiones relativas a la representación simbólica de la violencia, como cuando se hacen consideraciones acerca de la música, por ejemplo, y de las artes, y la manera como éstas se miden con ese fenómeno. Y por último, en esta mirada cronológica, de pronto uno encuentra, y con esto voy terminando, un artículo en la revista que se sale completamente del marco temporal al cual estamos acostumbrados cuando hablamos de la violencia armada, y es esta mirada sobre la historia de la explotación del caucho en nuestro país y lo que ello significó en términos de atrocidad, en términos de lo que con el lenguaje de la época de hoy llamaríamos crímenes de lesa humanidad para diversos pueblos de la Amazonía. ¿Qué hace un artículo sobre la explotación cauchera en esta revista? Lo que hace, y hay que resaltar que esta apertura temporal fue una de las ideas que trajo a este proyecto Guillermo Nugent, es señalarnos que cuando decimos hacer memoria y cuando internalizamos la noción de la memoria, no es para mirar solamente un periodo discreto, aquel que nos motivó en primer lugar, sino más bien para asimilar y hacer nuestra una mirada. Y es que la mirada de la memoria es una mirada que abre nuevos problemas, es una mirada que conversa con la historia, pero que interroga la historia de una manera distinta, de pronto con una andadura moral y de subjetividad que la historia no necesariamente tiene que cultivar. Y entonces, lo que la práctica de la memoria trae a nuestro país es de pronto la invitación, y más que la invitación, la demanda, a que miremos no solo ese periodo, sino la compleja historia de nuestro país con una mirada de memoria, es decir, con una mirada interrogadora, con una mirada crítica, con una mirada de demanda moral. Y es por esa razón que ese artículo, pero en general la concepción entera de la revista, me parece que es una contribución valiosa y, por lo tanto, reitero mi felicitación a los inspiradores de esta iniciativa y expreso mi deseo de que el proyecto marche adelante. Gracias. A continuación tenemos las palabras de María Teresa Grillo. Ella es profesora titular en la Mount Royal University en Canadá, donde enseña literatura hispanoamericana, español y estudios latinoamericanos. Desde el año 2010
Es magíster en Literatura Peruana y Latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en el año 2013 obtuvo el doctorado en Estudios Hispánicos por la University of British Columbia en Vancouver, Canadá. Mientras cursaba el doctorado recibió becas de esta casa de estudios y de la Social Science and Humanities Research Center de Canadá para su investigación sobre textos andinos y ha publicado artículos en revistas especializadas. Con ustedes, María Teresa Grillo. Muchas gracias. Quiero empezar agradeciendo la invitación para ser parte del comité editorial de esta revista y para ser parte de esta mesa, con personas tan destacadas como Félix, María Eugenia y Nelson. En esta presentación del primer número de Más Memorias, la revista académica del lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión, una publicación que ha sido fruto de un trabajo conjunto en el que cada uno, autores, miembros del equipo colaborador del LUM y miembros del comité editorial de la revista han puesto un gran esfuerzo. María Eugenia y Félix han cubierto diversos aspectos de la revista plenamente y voy a proponer entonces una breve reflexión sobre el quehacer de la memoria. La revista constituye un medio de expresión discursivo y gráfico que permitirá compartir tanto con la academia como con el público en general pensamientos, ideas y reflexiones relacionados a la memoria histórica del Perú y de otros países de Latinoamérica. Representa sin duda un paso significativo hacia una mayor apertura de nuestra sociedad en el tema de la memoria, sobre todo en estos tiempos en que los límites de la memoria, así como sus alcances y fines, son discutidos y cuestionados en distintos niveles. Inicio esta presentación con una pregunta que parece muy simple y al formularla me hago eco del espíritu del seminario sobre memoria e historia llevado a cabo en la Sorbonne en 1988, que llevaba este nombre, ¿por qué recordar? Como podemos comprobar a partir del debate en el Perú y en otros lugares sobre el tema de la memoria, 30 años después esta vieja y repetida interrogante no ha perdido vigencia. A la memoria la solemos vincular de manera casi inmediata con el pasado. Una de las formas que tenemos de acceder al pasado, tal vez la más importante cuando se trata de un pasado traumático y o violento, es la memoria. Esta registra momentos, rostros, palabras, voces, emociones que son esenciales para la reconstrucción del pasado individual y colectivo. De allí la importancia, por ejemplo, de los testimonios orales recogidos en nuestro país por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y por las comisiones afines en la América Latina. Precisamente a partir de la publicación del informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, hace ya mucho tiempo, Mario Vargas Llosa publicó un artículo titulado La verdad sospechosa, que denunciaba las críticas de entonces al informe y la indiferencia asumida por vastos sectores de la población frente a sus terribles revelaciones, que desnudaban una escisión en el país ignorada por muchos de sus habitantes. El sentido alertador de la denuncia temprana de Vargas Llosa no era desacertado. Se ha visto a lo largo de años recientes cómo la sospecha ha ido cercando la memoria y la manera en que su rol en la búsqueda de la verdad y la reconstrucción del pasado ha sido desestimado u obviado. Un ejemplo entre muchos de cómo a la memoria se le ha calificado de poco confiable son los planteamientos de la argentina Beatriz Sarlo, quien en el contexto de la avalancha de testimonios surgidos sobre la represión militar en Argentina proponía la existencia de un giro subjetivo. Tomando como base de su argumentación la doble temporalidad del relato, el pasado de la experiencia y el presente de la enunciación, manifestaba su desconfianza en, y cito, las narraciones testimoniales, donde el presente de la enunciación es la condición misma de la rememoración. Es innegable que la memoria es subjetiva, puesto que cada persona, víctima o testigo, recreará el pasado desde un punto de vista y desde su experiencia particular. También es cierto que es selectiva y que está influenciada por el momento en que se efectúa la rememoración, que es bajo distintas circunstancias y con cierta distancia temporal de los hechos que se recuerdan. Lo que llamamos memoria colectiva está formado por muchas memorias, no todas coincidentes. Como bien lo ha afirmado Elizabeth Schelling, se trata de una zona de lucha, un espacio de memoria contra memoria.
La memoria constituye entonces una zona asociada no únicamente a un pasado que se observa como estático, sino un espacio en constante movimiento que se reconfigura y se renueva, dando nuevas luces sobre esos hechos que queremos aprehender. Ese es este movimiento que el pasado puede proyectarse al futuro, vinculándose así el pasado de los hechos, el presente de la rememoración y el futuro en el que viviremos con el conocimiento de ese pasado, que es y será todavía un espacio abierto, susceptible de integrar nuevas visiones y experiencias. Sobre esta conexión entre pasado y futuro, Todorov, en Los abusos de la memoria, planteó los conocidos conceptos de memoria literal y memoria ejemplar, tan utilizados en las reflexiones sobre la memoria de los últimos tiempos. A diferencia de Sarlo, Todorov no se centra en problematizar, aunque sí repara en sus límites, la posibilidad de recuperación del pasado a través de la memoria. Su cuestionamiento principal se enfoca en la utilización subsiguiente de los resultados de dicha recuperación. Esta línea de reflexión conduce a una ética de la memoria, dentro de la que, de acuerdo al crítico, primaría una memoria ejemplar, que contiene la posibilidad de extraer una lección del pasado que sirva al presente y lo oriente hacia el bien, en contraste con la memoria literal que conduciría a una cadena de acciones entre víctimas y victimarios. Dice Todorov: subrayo las causas y las consecuencias de ese acto, descubro a todas las personas que pueden estar vinculadas al autor inicial de mi sufrimiento y las acoso a su vez, estableciendo además una continuidad entre el ser que fui y el que soy ahora, o el pasado y el presente de mi pueblo, y extiendo las consecuencias del trauma inicial a todos los instantes de la existencia. Todorov coloca así sus dudas en la utilidad del ejercicio de la rememoración del trauma individual, sugiriendo que dicha práctica podría coadyuvar a la pervivencia de la violencia original. Sin embargo, también repara en la necesidad de justicia y de reparación como elementos indispensables para el proceso de recuperación de las víctimas. Tanto los planteamientos de Todorov como los de Sarlo son un incentivo para reanudar una discusión no agotada y nos conducen a la pregunta inicial: ¿por qué recordar? ¿Por qué intentar rememorar el pasado si la memoria, como se ha dicho, es frágil y subjetiva? ¿Por qué recordar si el espacio de la memoria es uno de pugna en el que difícilmente se hallará consenso? ¿Por qué traer los recuerdos traumáticos a colación si, en términos de Todorov, estarían ayudando a extender las consecuencias del trauma a todos los instantes de la existencia? Recurro entonces a Paul Ricoeur, en particular a su énfasis en la validez de la memoria, en tanto medio que tiene la posibilidad de conducirnos al conocimiento de la verdad, que es considerada por el filósofo francés como una categoría que responde a la coherencia de la praxis total del hombre y remite a una dialéctica entre el percibir, el saber y el obrar. Para Ricoeur, la verdad se encuentra en un lugar de búsqueda permanente que es afín a la memoria. Dice Ricoeur: a la memoria la ata una ambición, un reclamo de ser fiel al pasado. Si podemos reprochar a la memoria no ser confiable, es precisamente porque es nuestro solo y único recurso para significar el carácter del pasado de lo que declaramos recordar. Es en este sentido que rescato el ejercicio de la memoria como única forma posible de acceder a la verdad. Y esto no se limitaría a la memoria ejemplar, sino que incluye de manera explícita a la memoria literal, en tanto ésta remite a dolores todavía no resueltos, que deben tener un espacio digno para su expresión y proceso. Es aquí que el lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión es una entidad imprescindible en la difusión de la memoria, de todas las memorias, sobre todo las de aquellos que no tienen voz, en el sentido de no haber sido escuchados, es decir, de quienes forman parte de los sectores menos privilegiados, sin acceso a los medios de comunicación, a través de los que sus versiones de los hechos puedan llegar a la sociedad. Evoco las palabras de Diego García Sayán en la presentación del documento del 2014 que contenía los fundamentos conceptuales del LUM, que hacían referencia al marco social y político aún erizado y polarizado por años de violencia. Hemos hecho de esa complejidad precisamente nuestro punto de partida, trabajando para construir un enfoque amplio para expresar el sentir de todos,
de quienes fueron víctimas civiles, militares o policías, ya fuera por actos terroristas o por agentes del Estado. Bajo esa misma mirada, estamos construyendo un espacio vivo para el recogimiento, la reflexión y el análisis que contribuya a la formación de una ciudadanía que respete los derechos humanos y cuestione la persistencia de la exclusión, la discriminación y la intolerancia en nuestra sociedad. Y entonces, al preguntarme una vez más, ¿por qué recordar?, intento responder, tal vez porque recordar representa un derecho fundamental dentro de la praxis humana, con íntimas vinculaciones a la libre expresión y al acceso a la justicia. ¿Por qué recordar? Quizás porque solo a través del recuerdo se podrá arribar a aquellas verdades dolorosas que, como bien sugería Vargas Llosa, nuestra sociedad no ha tenido la plena voluntad de afrontar. ¿Por qué recordar? Porque solo a través de la memoria seremos capaces, como lo sugiere García Sayán, de reflexionar, reconocer y cuestionar lo que hemos sido y somos, lo que permitirá, al menos esa es la esperanza, que pongamos nuestra voluntad en construir una sociedad más justa. En este sentido, aplaudo esta iniciativa del LUM de convocar voces, opiniones e historias diversas a ser reunidas en una publicación como Más Memorias, a la que auguro el mejor de los futuros. Gracias. Ahora tenemos las palabras de Nelson Pereira. Él es historiador egresado por la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, donde ejerce la docencia. Tiene estudios de posgrado en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Viene culminando una investigación sobre la participación de los campesinos en Ayacucho, en la formación del Estado republicano en el siglo XIX. Asimismo, es miembro correspondiente de la Academia Nacional de Historia del Perú, de la Asociación Peruana de Historia Económica y de la Asociación de Historiadores de Ayacucho. Es coautor del libro Historia y Cultura de Ayacucho, publicado el año 2008 junto a Antonio Zapata y Rolando Rojas. Con ustedes, Nelson Pereira. Señor Ministro de Cultura, señores miembros de la mesa, señoras y señores que nos acompañan, muy buenas noches. Es también para mí un grato honor estar acá en las instalaciones del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social, especialmente en esta sala, esta bella sala dedicada a Mamá Angélica, para este acto de presentación de la revista Más Memorias, la primera publicación del LUM. Yo no voy a hacer comentarios a la revista, yo soy uno de los articulistas de ella, no voy a ser juez y parte. Ya hemos escuchado los valiosos comentarios de las tres personas que me han precedido en el uso de la palabra. Yo solamente quiero destacar la importancia de esta publicación contextualizándola académicamente, es decir, colocándola en el debate teórico, académico, en torno a la memoria y la violencia política. Quiero simplemente y de manera bastante corta señalar dos aspectos. El primero, sobre la importancia de la memoria para la vida y la historia en un país como el Perú, que fue tremendamente sacudida por la violencia política de los años 80 y que es constantemente tildado de desmemoriado. La memoria es la representación del pasado que se hace desde el presente, que se trabaja desde el presente, como dice Elizabeth Schelling, y que sirve para encontrarnos, encontrar nuestra identidad y proyectarnos hacia el futuro. En una sociedad que lo desacraliza todo y que no reconoce su pasado, que establece una tremenda brecha para con su pasado, como es la sociedad actual, la memoria resulta importante, puesto que nos permite contar con la experiencia del pasado para evitar cometer nuevos errores. Nos permite saber sobre los tremendos dramas y dolores del pasado para evitar que estos vuelvan a repetirse. La historia es la experiencia, decía el historiador Jorge Basadre. Parafraseando Basadre, podríamos decir que la memoria precisamente es la experiencia. Hay todo un debate entre historiadores si historia y memoria es lo mismo o si la historia es completamente distinta de la memoria, no voy a entrar en ello. Además, en un país con tremendos abismos y desigualdades como el Perú,
La memoria es la puerta de entrada para conocer la opinión y visión de las poblaciones subordinadas, los pobladores del Ande y de la montaña, aquellos que precisamente fueron los más afectados por el conflicto armado interno, tal como señalan las conclusiones del informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Ello nos lleva a afirmar que no existe una memoria, sino varias memorias en plural, que discurren en la privacidad, que alternan recuerdos y olvidos, que están ahí escondidas, subyacentes y que deben emerger y que en ocasiones entran en batallas con aquellos relatos que tienden a convertirse en hegemónicos u oficiales. Estas memorias no necesariamente aparecen en textos escritos, especialmente en un país con tradición oral como es el Perú. Estas memorias aparecen como relatos orales, combinadas con mitos andinos, con personajes sobrenaturales como el Pistaco, la Uma, el Jarjacha, el Condenado, tal como lo registramos con la antropóloga Nori Cóndor en la provincia de La Mar, en el departamento de Ayacucho. Aparecen en la pintura, no precisamente en la pintura académica, sino en la pintura campesina, en las tablas de Sarwa, en estos objetos de arte popular que en las últimas semanas han sido mal comprendidos y estigmatizados de manera bastante lamentable. Aparecen en la pintura campesina, en las tablas de Sarwa o en las representaciones plásticas, en el retablo ayacuchano, como grafica aquel maravilloso texto de María Eugenia Ulfé sobre la familia Jiménez. O aparecen en los temas de la cosmovisión, aparecen en la música, en las danzas festivas, como en los carnavales o incluso en el rock urbano, o en manifestaciones psicosomáticas asociadas al cuerpo. Para Pierre Nora, todos estos elementos vivos pertenecientes a la cultura viva constituirían lugares de memoria. En segundo lugar, la revista aparece en un contexto completamente distinto sobre las investigaciones en torno al tema de la violencia política. A casi 18 años de la presentación del informe final de la CBR, nos encontramos en otro momento de reflexión sobre el pasado reciente de nuestro país. Hoy en día ha emergido la actoría de los campesinos, quienes no son solo aquellas víctimas colocadas entre la espada y la pared. Hoy los campesinos son considerados como actores que realizaron diferentes acciones y conductas para enfrentar o resistir cotidianamente el tiempo del miedo. Existen numerosas investigaciones posteriores al informe final de la CBR que da cuenta de esta actoría campesina en diferentes niveles, en diferentes momentos, en diferentes espacios. Me refiero, por ejemplo, al texto de Ponciano del Pino sobre Uchurajay, que recientemente ha sido premiado con la distinción LASA, que fue presentado también en este local, la tesis de Natalie Cook sobre Chungui, que ojalá pronto sea traducida al castellano y publicada, la tesis de Olga González sobre las tablas de Sarwa, el texto de María Eugenia sobre los retablos ayacuchanos, etc. Trabajos que dan cuenta de esta actoría campesina, de este campesino que no está atrapado entre dos fuegos, sino que se mueve para resistir o para ponerse adelante en medio de la guerra. La revista se inscribe en esta nueva corriente de investigaciones y rescata la reflexión sobre una temática tan compleja. Así como estos trabajos que he mencionado nos muestran la complejidad de la violencia política, la revista nos muestra la complejidad de las memorias, de aquellas memorias sobre un pasado trágico, pero memorias que son ricas en símbolos, señales y signos que deben ser exploradas y pensadas para el bien del país. Y además, a partir de la memoria, a partir de la reflexión sobre la memoria, la revista se traslada a otros temas y a otros tiempos. La explotación del caucho. Y por qué no, la memoria también da cuenta de otros hechos y de otros acontecimientos relacionados con nuestro pasado. La Guerra del Pacífico, el régimen de Velasco, la imagen de Tupac Amaru.
por citar algunos de los temas abordados desde el enfoque de la memoria. Me queda simplemente agradecer los comentarios como uno de los articulistas de la revista, felicitar al LUM, al Ministerio de Cultura, por esta iniciativa que surge desde el Estado y esperar la publicación del siguiente número. Espero que el tiempo no sea demasiado largo. Muchísimas gracias. De esta manera, Más Memorias espera proyectarse como un espacio de reflexión en los estudios de memoria en América Latina, con miras a fomentar la participación de jóvenes investigadores y principalmente visibilizar los trabajos desde las regiones para que puedan abrir más ángulos de análisis sobre la importancia y el valor que tiene la construcción de una cultura de paz. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes, al igual que la presencia del señor Ministro de Cultura y de los miembros de nuestra mesa de honor. Estén atentos a la convocatoria del nuevo número de Más Memorias y sigan, por favor, la programación de actividades del lugar La Memoria en nuestras redes sociales y en nuestra página web. Ahora los invitamos a un pequeño coffee y bueno, nuevamente agradecerles a todos por su presencia. Muchas gracias.